noticia para Colombia, preste atención que la ONU se pronunció en el gobierno de Gustavo Petro cómo ha manejado el paro uribista, la ultraderecha que ha salido cada nadita estos sinvergüenzas a hacer paro. Pues les cuento que la ONU dice que el presidente Gustavo Petro es de las personas referentes para el mundo porque ha manejado muy bien las marchas de este uribismo que al parecer lo quieren sacar de la presidencia y al parecer se lo quieren llevar por delante, y sin embargo el presidente les ha respetado todos sus derechos. Lo que no hicieron ellos en el gobierno de ellos mismos de Duque, donde allí a los jovencitos les sacaron los ojos, también le quitaron la vida y también los mandaron a buscar. Al parecer en ese momento ya estaba Pegaso que los ubicaron. Muchos jovencitos siguieron desaparecidos, otros dicen que les encontraron en los ríos con las partes de su cuerpo por un lado y por el otro. Es para que se dé cuenta y nunca vuelvan a elegir ese gobierno de ultraderecha y mucho menos el urismo ni un solo voto por lo que hicieron. Colombia no puede olvidarlo, porque la misma ONU lo dice que fue un gobierno de lo peor, un gobierno al parecer homicida. Pues aquí les traigo un informe de la ONU para que ustedes lo escuchen, lo compartan, le den like y suscríbanse. Eso pasó en el paro de los jovencitos, para que no olviden, les traigo más pequeñas imágenes. A la ONU le tocó venir a Colombia en ese entonces. Ahí les demuestro a ustedes que estuvo en Colombia. Fue el paro de Duque, el paro donde los maltrató a todos los jóvenes y donde se llevó a muchos jovencitos por delante, le quitó la vista a los jovencitos y donde los desacreditó con sus medios de comunicación. En ese entonces Gustavo Petro le dice al mundo y a Colombia que fue el peor presidente porque quería subirle a la comida y trajo a Colombia la pobreza absoluta. Dejó más de la mitad de los colombianos pobrecitos y no les importó el estudio a los jóvenes porque ellos salían a pedir mejores. Indudablemente hemos vivido un estallido social y ese estallido tiene un responsable, Duque. La incapacidad de un gobierno, una política que es un fiasco desde el punto de vista económico y social y que llevó al país al hambre. Barranquilla tiene el 61% de su población hambrienta y llevó a la economía nacional a la ruina. Eso significa caer en el abismo. Ha estallado la sociedad a partir de la querencia del gobierno de poner impuestos a la comida y ese estallido era... Y por eso es importante que todos entiendan que Gustavo Petro llegó. Y llegó porque él nació como muchos niños líderes del mundo. Así lo hizo David en su tiempo, lo dice la Biblia. Gaitán no lo dejó la ultraderecha porque iba a ser del pueblo. El único que quedó se llama Gustavo Petro. ONU Derechos Humanos saluda transformaciones en la Policía de Colombia que permiten una mejor protección de derechos humanos y rendición de cuentas y mayor transparencia dentro de la institución. Este corresponde al pasado 15 de octubre y ellos escribieron: la oficina en Colombia, la oficina de Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saluda las transformaciones que se están realizando dentro de la Policía de Colombia en materia de derechos humanos. En particular, la oficina saluda la adopción del decreto presidencial 1231 de 2024. Esto es reciente, es decir, esto corresponde al gobierno del presidente Gustavo Petro, que incorpora los estándares internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza, incluyendo de armas de fuego y armas menos letales. Este decreto fue producto del diálogo entre el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y organizaciones de la sociedad civil en torno a la mesa por la reforma de la policía, que fue facilitada por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. Esta nueva regulación establece el uso de fuerza como el último recurso, integra el principio de diferenciación y fortalece las medidas de rendición de cuentas por parte de la fuerza pública, entre otras decisiones positivas. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reconoce además que ha mejorado, escuchen esto, ha mejorado la gestión de las protestas en el país. Además, saluda la adopción de la resolución 3295, por la cual se crea un sistema de información que permite hacer seguimiento, control y monitoreo del servicio que presta la unidad de diálogo y mantenimiento del orden. Esto es realmente muy importante, pero yo quiero que ustedes escuchen por favor lo que mencionó una de las representantes de Colombia, del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, frente al manejo de las protestas, y que por supuesto, además, ella misma lo indica, que rara vez suceden este tipo de cambios, que rara vez en este caso se garantizan los derechos para los manifestantes y que adicionalmente pues rara vez por medio de estos decretos se establece que la fuerza pública no debe hacer el uso desmedido de la fuerza en contra de los manifestantes. Ella a través de ese comunicado mencionó, y aquí Petro es un orgullo para todos los colombianos hoy en día. Del Estado. Desde el paro nacional en 2021 es que lo indican, o sea, ese paro nacional y ese estallido de verdad fue tan terrible en nuestro país, dejó tantas marcas, dejó tantos hechos lamentables que la ONU lo recuerda, donde observamos el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía que resultó en la muerte de manifestantes y de otras personas. A hoy una situación de mejor manejo de las manifestaciones en la calle y cambios estructurales que permiten una mejor rendición de cuentas, dijo Juliet de Rivero, representante en Colombia de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos llama a que sea aprobada prontamente una regulación más detallada sobre el uso de armas menos letales. En el contexto, ahí continúa en este caso el comunicado. Sin embargo, creo que esto por supuesto es de resaltar, esto es bastante importante, es un avance en materia policial, de orden civil y también en el manejo de las protestas en nuestro país.
porque nunca vayan a olvidar, ni nunca vuelvan a elegir este gobierno de ultraderecha, ni mucho menos el uribismo, donde nunca olviden que Duque se llevó muchos jovencitos por delante. Saludo transformaciones en la Policía de Colombia que permiten una mejor protección de derechos humanos, rendición de cuentas y mayor transparencia dentro de la institución. Y aquí se etiqueta a la Policía de Colombia y al Ministerio de Defensa. Varias personas, por supuesto, republicaron ese comunicado, como el representante Alfredo Mondragón, y él escribió: el gobierno del presidente Gustavo Petro se convierte en un referente internacional del manejo de la protesta social y lo reconoce la ONU. No se mutila ni se asesina al manifestante, a diferencia de gobiernos uribistas. Y eso es muy cierto. Álvaro Uribe le decía, al parecer, a Duque que le sacara todo a las fuerzas militares, a todo el pueblo colombiano, porque todo el pueblo salió. Así que no se vengan a dar de limpia mucha gente que salió y que ahora apoya a este innombrable al cual a ustedes mismos, no a todos los que lo apoyan, les mandó el SMAT. Y esto es gravísimo para el pueblo colombiano. No pueden repetir esa historia, no pueden volver a elegir nunca más el gobierno ultraderecha ni el aquí en pantalla no se pueden repetir. Vean ustedes, estas fotografías fueron de ese estallido social del año 2021. Estas fotografías, estos hechos no van a volver a nuestro país. No pasarán, decíamos nosotros en las pasadas manifestaciones, porque así es. Tenía que llegar un gobierno progresista y de izquierda para que esto sucediera. Aquí incluso podríamos citar lo que mencionó en algún momento Margarita Rosa de Francisco. Yo voté para que esto pasara. Claro, que cambiara. En este caso, apoyando al presidente Gustavo Petro para que se cambiaran este tipo de cosas. Y Gustavo Petro cambió todo. Las marchas uribistas salen y regresan a su casa a abrazar a sus familiares y vuelven con los dos ojos y vuelven con sus manitos, con sus paticas, con los pies, diré, a sus casas. Pues para que se dé cuenta que el presidente Gustavo Petro sí respeta las marchas uribistas y no importa que al parecer lo quieran sacar o se lo quieran llevar por delante, respeta al presidente Gustavo Petro porque ha visto transformaciones en la policía en materia de derechos humanos en las protestas. Pasamos de un gobierno que asesinaba, desaparecía, mutilaba y violaba manifestantes a uno que respeta la protesta sin importar que quienes salen a marchar sean los mismos que le quieren hacer un golpe de estado o lo quieren ver muerto. Tiene toda la razón Adolfo aquí a través de su cuenta de X. Y eso es muy cierto, el presidente Gustavo Petro nunca les echa el mal y por eso es importante que toda Colombia compartan estos videos. Denle muchísimo like, también suscríbanse al canal, los veo en los comentarios, porque es muy grave cómo desacreditaron los medios a estos jovencitos. Los tratan de primera línea y son mejores personas que todos esos politiqueros de ultraderecha y el uribismo. Son más decentes porque estos son los corruptos, lo peor. Y tienen en su cabeza y tienen en su alma la podrición más grande y nunca van a poder sacarse el lastre que se llevaron a muchos jovencitos por delante, quitándole la vida. Al pasado 4 de mayo del año 2021 del Espectador, para que no se nos olvide esto, por favor. El Espectador es lo que decía, si Duque ordenó militarización, uribismo le pide ahora declarar conmoción interior. La guerra, a ellos siempre les ha gustado la guerra en nuestro país. Este tipo de guerra, este tipo de cosas son las que no debemos olvidar. Prensa Libre, que es un medio independiente, en su momento, el pasado 4 de mayo también publicó lo siguiente. En ese momento, la ONU interviene para el cese del fuego de la policía hacia civiles desarmados. Numeral, gobierno genocida. Recordemos que para ese momento el gobierno de Iván Duque lo que hizo fue sacar a la fuerza pública de nuestro país, mejor dicho, para que hicieran en este caso uso de la fuerza desmedida en contra de los civiles, en contra de los jóvenes que salían a manifestarse por su nefasto gobierno, por su nefasto desgobierno. Quiero que por favor veamos esto y no lo olviden, porque esto es lo que por supuesto tenemos que tener siempre en la memoria para no permitir que ningún gobierno de derecha ni uribista regrese nuevamente al poder. Y eso es muy cierto, que nunca más vuelva ese gobierno de ultraderecha, del uribismo, ni de la ultraderecha, porque todos se arropan con los medios y hacen que lo desacrediten. A los jovencitos fueron muy desacreditados cuando eran jovencitos decentes, padres decentes que salían en el paro, pues sus hijos, por eso si vuelve esta ultraderecha y el uribismo, créame que sus hijos van a sufrir demasiado y al parecer desaparecer, porque tienen a Pegasus que el gobierno nacional está haciendo en el plateado. Este usuario de X escribió: yo recuerdo que mientras el uribismo con Duque sacaba ejército y tanques en el estallido social, hoy Petro saca tanques y ejércitos para recuperar el plateado, para darle a los guerrilleros que atentan contra la población. Es lo que escribe allí este usuario de X, lo que le molesta al uribismo, que ya no se está usando en este caso el ejército y la fuerza pública en contra de la ciudadanía, sino en contra de los guerrilleros y de los grupos armados al margen de la ley. Lo que ellos nunca hicieron contra los guerrilleros, contra todo el Golfo, al parecer les permitían todos, hasta cogieron el Cauca, no hicieron nada, pero contra el pueblo le daban contra todo porque al parecer el negocio les interesa más y ya ustedes saben cuál es el negocio y el pueblo lo estigmatizan, lo quieren callar, por eso no debe volverse a ultraderecha. El pasado 28 de abril del año 2022, justamente un año después del estallido social, porque recordemos que ese estallido empezó el 28 de abril de 2021, él escribió: hace un año inició el estallido social rechazando las políticas económicas del régimen narcoparamilitar de Iván Duque. Debemos recordar a los cientos de jóvenes que perdieron su vida, sus ojos, su libertad, que fueron torturados y perseguidos. A la primera línea, mi solidaridad, escribió allí Antonio a través de su cuenta de X. Tiene toda la razón, creo que es un hecho que por supuesto los colombianos no podemos olvidar. Este es un hecho que tampoco se puede repetir y que es gracias al gobierno del presidente Gustavo Petro que se ha mejorado en este caso el manejo de la policía y de la fuerza pública.
Bueno, Gustavo Petro sí es el orgullo para el mundo, para todos los colombianos, y este innombrable quedará en el olvido como lo peor que pudo tener Colombia como presidente. Este pasará a la historia como Duque, que son las personas que se le llevaron la vida por delante a jovencitos, la vista, y nadie los protegió, ni los medios de comunicación. Solamente lo hizo Gustavo Petro, lo hizo Gustavo Bolívar.